casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Les habla Gustavo González, su secretario general. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema que realmente no nos llamó la atención. La semana pasada hubo una reunión de la promoción privada de la industria de la construcción con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y en la prensa se publicó el debate que hubo acerca de un programa en el cual el Ministerio de Vivienda ha puesto todas sus esperanzas en que pudiera salir. Se trataba de una inversión por parte del Estado y otra inversión por parte de la industria privada. El programa se llama Entre Todos. Bueno, ¿por qué decimos que lo leímos y no nos llamó la atención? Porque desde FUCBAN siempre hemos planteado que la industria privada, y en este caso particularmente la industria de la construcción, como toda industria, busca ganancias. Sería ilógico no pensar de esa manera. Y bueno, ahora se demuestra lo planteado por FUCBAN en más de una oportunidad, que para los sectores populares resolver el problema de la vivienda a través de la industria privada es solamente si hay grandes ganancias para la industria privada. El Ministerio de Vivienda, no sabemos si también apretado por el Ministerio de Economía, planteó un precio determinado para ingresar a este programa del metro cuadrado de construcción. También planteó la importancia de construir en madera. Saben que el Ministerio de Vivienda ha tomado como un buque insignia la construcción en madera para la resolución de los problemas de vivienda en el país. La contestación de la promoción privada fue textual: el negocio así no cierra. Es decir, le dijeron que no admitían topes para el precio del metro cuadrado de construcción. Lo segundo que le plantearon es que querían discutir una serie de exoneraciones para poder invertir. Y como si esto fuera poco, se plantea que en las tierras donde se construya, con este supuesto futuro plan, tienen que ser tierras del Estado. Es decir, el Estado tiene que invertir los 2/3 del capital. Tiene que poner la tierra, sacar los topes al metro cuadrado de construcción y además darle exoneraciones. ¿Cuál es la conclusión que uno puede sacar? Bueno, Hackenbruck, en sus declaraciones a través de la prensa, dijo que la reunión había sido buena, que no hubo acuerdos y que lo iban a analizar. Las presiones del capital de la construcción son brutales, ¿cierto? Como toda la presión que ejerce el capital. Y entonces, ahora veremos qué contesta el Ministerio de Vivienda. Si se arrodillan nuevamente frente a la industria de la construcción. Industria de la construcción que además, junto a la agroexportación, fueron las dos industrias que no las tocó el COVID. Es decir, que han tenido ganancias, y esto declarado por la propia industria de la construcción, muy importantes a pesar de la pandemia. Entonces, una primera conclusión es reafirmar lo que planteamos desde FUCBAN. Si no hay grandes ganancias para la industria de la construcción, no van a construir para los sectores populares. La interrogante es, ¿el Ministerio de Vivienda va a acceder a esto? Recordemos que ya la industria de la construcción tiene una ley llamada de vivienda promovida que tiene exoneraciones brutales. En el último año solamente el Estado dejó de percibir $74 millones en exoneraciones a la industria de la construcción que se acoplaba a esta ley llamada de vivienda promovida. Para construir viviendas que van de 110 a 140 mil dólares, donde obviamente la persona que necesita vivienda o que tiene problemas de vivienda, mejor dicho, no accede
a una vivienda de 120, 150 mil dólares. Sin embargo, el Estado le viene dando hace años este tipo de exoneraciones. Entonces, plantearle el programa entre todos, con un recorte al tope, poniendo un tope al metro cuadrado de construcción, no dándole exoneraciones, etcétera, etcétera, era obvio que la promoción privada de la industria de la construcción iba a plantear lo que plantearon, que el negocio no cierra. Este es un problema central, donde sigamos considerando y tratando de resolver el problema de la vivienda, enfocándolo en que es una mercancía y no un derecho, no hay resolución al problema del déficit habitacional. Veremos qué plantea el Ministerio, esperemos que no sea consecuente con el planteo del Poder Ejecutivo de defender a los mayaboros. Porque si es eso, la semana que viene, dentro de 15 días, le van a aceptar todo a lo que planteó la promoción privada. Veremos qué sucede, no somos optimistas al respecto. Pero además, le dijeron a Hackenbruch que tampoco van a construir la vivienda de madera, porque la vivienda de madera, y en eso tienen razón, no puede construir en altura. Entonces, estuvimos escuchando durante 2 años la importancia de la construcción en madera. Y ahora de un plumazo, la promoción privada le dice que eso no corre, que eso no camina. No les bancan ningún tope del metro cuadrado de construcción, el precio del metro cuadrado de construcción. Entonces, amables oyentes, aquí hay una sola conclusión. El que sigue mandando es el capital y los gobiernos obedecen, lamentablemente. Es en ese marco que el 24 de febrero FUBAN convoca una concentración en Plaza Libertad, con posterior marcha hasta la Torre Ejecutiva, donde haremos un acto producto de 2 o 3 temas. Lo primero es que a 2 días del 24, o sea, el 26 de febrero, se cumple un nuevo aniversario de la histórica recolección de firma de FUBAN contra la ley de propiedad horizontal. Aquella heroica jornada del pueblo uruguayo donde se juntaron en un día, solamente en un día, 26 de febrero del 84, 330.000 firmas. Elemento y cifra a la cual nunca más ha podido llegar y difícilmente llegue un plebiscito. Juntar 330.000 firmas. Obviamente que era otra coyuntura, un momento muy particular de un ascenso de las luchas del movimiento popular contra la dictadura. Y bueno, el 24 de febrero conmemoraremos y haremos un homenaje a todas y todos aquellos cooperativistas que estuvieron en el primer frente de batalla contra la dictadura cuando nos querían pasar a ser propietarios individuales. El famoso decreto del nefasto Consejo de Estado, Ley 15.501, que nos quería pasar a la propiedad horizontal. Y en ese acto, además, vamos a cruzar hasta la Torre Ejecutiva para dejarle al presidente de la República una propuesta sobre la base de una consigna real y que hay que llenarla de contenido. La vivienda es una emergencia nacional. La vivienda está en el CTI. Hoy tenemos 70.000 unidades habitacionales de déficit y de continuar el flujo de dinero que se está volcando a la vivienda en el país, vamos a terminar el periodo con 85, 90.000 unidades habitacionales de déficit. Y esto no lo decimos para alarmar. Esto es objetivo. Nosotros, las cooperativas de vivienda, solo nuestro programa, han firmado recién a partir de agosto del año pasado, y fue un paso importante obviamente para la gente, cooperativas que tenían que haber escriturado hacía ya 1 año y medio. Quiere decir que todos los programas de vivienda están retrasados. Pero además, con la preocupación de que cuando mandaron la propuesta al Parlamento Nacional del Plan Quinquenal de Vivienda, en los últimos 2 años va a haber recortes importantes bajo la letra esta de armar el famoso fideicomiso. Entonces, estamos ante una situación preocupante. Primero, el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua sigue siendo un programa que construye, no solamente que construye bien, sino que construye en forma accesible a los trabajadores y a las trabajadoras. Para que ustedes tengan una idea, ayer en el Ejecutivo de FUBAN estuvimos discutiendo, bueno,
¿De qué se trata el nuevo movimiento de fútbol? Bueno, nada más y nada menos que de 70 cooperativas solamente en Montevideo. Si sumamos la del interior, debemos andar en 110, 120 cooperativas nuevas que se han sumado en los 2 años. Quiere decir que es un programa que a partir de su nacimiento, el 17 de diciembre de 1968, a través de la Ley Nacional de Vivienda, ha cumplido con éxito en la mayoría de los 51 años con viento en contra, y sin embargo ha construido. La gente sigue creyendo que es un modelo que construye. ¿Somos perfectos? No. ¿Tenemos déficit, problemas? Sí, claro, lógico. Nadie es perfecto, ningún programa es perfecto, pero lo que es real, que el ministerio debería de pensar y dejarse de inventar cosas y darle vida a los programas que realmente resuelven los problemas de vivienda. Las cooperativas de vivienda, además, solicitamos exactamente la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Una cooperativa conformada por 40 familias pide dinero para 40 viviendas. En otros programas, uno nunca sabe cuál va a ser la demanda. Entonces, y seguramente, si se llega a concretar este programa con la promoción privada, van a construir muchas viviendas, pero no se sabe cuál va a ser la demanda, qué gente va a poder acceder a esa vivienda. Y puede ser que el Estado invierta en algo que la gente no pueda habitar. Entonces, las conclusiones son claras. No se puede creer que la industria de la construcción, voraz industria de la construcción y su promoción privada, construya para los sectores más modestos de la población. ¿Con esto estamos diciendo que no construyan? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que construyan con sus fondos y que se dejen de agarrar el botín del Estado permanentemente y con las viviendas para gente que puede realmente acceder a ellas. Este es el panorama que ya FUPAN había adelantado y que se coloca con meridiana claridad, y esto no lo hemos dicho nosotros. Esto lo dijo la promoción privada en la reunión que tuvieron con el subsecretario Tabaré Hackenbruch del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, la situación al Ministerio de Vivienda se le complica cada vez más. Ya vamos a cumplir otro nuevo año, en marzo del actual gobierno, le queda un periodo de 2 años y poco, y aquellas promesas de 50, 60 mil viviendas no van a llegar jamás. Jamás. Esta es la realidad. Para poder llegar a resolver el problema de la vivienda hay que hacer lo que hemos planteado. Y este 24 de febrero le vamos a entregar al presidente de la República una nueva propuesta sobre la imprescindible recreación de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Esto es lo que vamos a hacer. Esto ya lo hemos planteado. Se lo hemos planteado a todas las bancadas parlamentarias, se lo hemos planteado al Ministerio de Vivienda. Nadie nos dijo que está en contra de nuestra propuesta, que es afectar, atiéndase bien, un 0,1 al impuesto al patrimonio. Una hormiga en el cuerpo de un elefante. Con eso, el Ministerio de Vivienda se podría hacer de 160 millones de dólares por año para poder engrosar la escuálida partida presupuestaria que se le ha dado al Ministerio de Vivienda. Están planteando que no ha habido recortes. Eso es rozar la inteligencia de nuestro pueblo. Todos sabemos que acá, en marzo del 2020, y fue decretado por el Ministerio de Economía, hubo un recorte para todos los ministerios del 15%. Entonces, ¿cómo se puede decir con tanta frescura que no hubo recortes? Y además después, en la ley de presupuesto, hubo un recorte del 17% más. ¿Cómo van a decir que no hay recorte? Por eso tienen la ilusión de apelar a la industria privada para resolver el problema. Y la industria privada ya les dio una bofetada. Fíjense que la industria privada está diciendo que eso se construye en tierras del Estado. O sea que además de pedir exoneraciones, que no haya topes, todavía denme la tierra donde voy a construir. Díganme dónde quieren que construya. Que la tierra tiene un altísimo valor, obviamente. Entonces, así vamos a ir este 24 de marzo y están convocadas y convocados todos y todas las cooperativistas de vivienda para salir por
un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, por un reclamo del 2% para todas las cooperativas que ya hemos explicado en más de una oportunidad en nuestro programa, que la ministra de Vivienda dijo que antes de fin de año nos iba a contestar al respecto, luego que la primera semana de febrero nos íbamos a reunir, bueno, hubo problemas de COVID en el ministerio y no nos pudimos reunir y estamos esperando esta audiencia. Hubo un paso que nos alegró, que nos informaron los delegados de una de las cooperativas del terreno enclavado en el corazón de la Unión, detrás de la Plaza de Deportes número 5, el ex terreno de Reincop, que ya habíamos hablado en este programa sobre que tenía plombemia. Estuvieron 3 años desde el Estado para contestarles qué se hacía con eso. 3 años. Bueno, ahora contestaron que empiezan las obras para sacar el problema de la pandemia y los habilitan a poder presentar los anteproyectos a todas las cooperativas que están en ese terreno. Nos alegramos porque no tenemos más remedio, porque en realidad esperar 3 años para esto es mucho tiempo. Mucho tiempo, además cuando se trata de compañeras y compañeros con necesidad de vivienda. Esto por un lado. Por otro lado, hoy queremos abordar un tema importante, que el país está en un debate nacional, producto de que hubo 800.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos que plantearon ir a un referéndum por la ley de urgente consideración. Hoy realmente quiero felicitar al presidente de FUCBAN, que tuvo un debate a través de un periódico de Paysandú con un legislador oficialista, y leerlo realmente nos llevaría mucho tiempo, pero nos llena de orgullo, porque cuando el presidente de FUCBAN dice que en la LUC con respecto al alquiler sin garantía pasa A, B, C, todo lo que hemos planteado ya, el legislador no dice que no, da vueltas, dice sí, es cierto que al tercer día es declarado moroso, pero es cierto que al 6.º día lo desalojan al mal pagador, pero es cierto que a los 30 días desalojan al buen pagador, pero es cierto que por primera vez el propietario va a poder iniciar juicio de desalojo aunque tenga deudas con el Estado. Bueno, si todo esto es cierto, ¿cuál era la mentira nuestra? ¿Cuál era la mentira? Esto es lo importante y lo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que pensar. No se queden solamente con lo que nosotros decimos. Lean el articulado y por conclusiones propias ustedes saquen quién miente y quién no miente. Y esto está preocupando. Por ejemplo, ayer hablaba con algunos compañeros que me decían que el color celeste es propiedad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es decir, la celeste, el hablar de la celeste, es propiedad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que la componen todos los clubes. El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol convocó a todos los clubes para ver si autorizaba la celeste, como están poniendo los defensores del no. Bueno, estas son de las cosas que uno tiene que sacar conclusiones. A nosotros nos enloquecieron con la Pantera Rosa, algo que no quedó muy claro sobre la compañía cinematográfica. No nos dieron la posibilidad de una cadena de televisión cuando la firmas. Ahora parece que sí, bueno, esperemos que sí. Que no hay que agradecerle a nadie. Es lo que corresponde frente a un problema que toda la ciudadanía del país está involucrada para votar el 27 de marzo. La lógica es que la cadena se otorgue al no y que se otorgue al sí. Ese es un elemento democrático indispensable, sustantivo, para poder decir que todos tenemos las mismas oportunidades de defender lo que consideramos correcto. La campaña no está siendo con luces altas, lamentablemente. Se dice, por ejemplo,
que se miente, que no es cierto esto, que no es cierto. Bueno, miren, así no es un planteo para nada pedagógico para nuestro pueblo, no ayuda a la democracia. Ayuda a la democracia a ilustrar a la gente sobre cuáles son los pro o los contra. Porque decir, por ejemplo, que la LUC es seguridad, pero ¿quién puede creer esto? El sábado hubo 9 muertes en este país. Ya se cayó la estantería este verso de la seguridad. Se acabó. Lo que está comprobando esto, lamentablemente para nuestra ciudadanía, es que cuando se redujo los robos y demás, fue producto que no había movilidad, que estábamos en plena pandemia. Se abrió la movilidad y se abrieron los problemas de la seguridad. Yo le pregunto al ciudadano que me está escuchando, ¿usted se siente seguro realmente? Entonces, ¿por qué hay tantas rejas? ¿Por qué hay tantas alarmas? ¿Por qué hay vecinos en alerta? Pero no golpeen nuestra inteligencia. Por favor, hablen de que van a hacer algo, que están haciendo algo, sí, muy bien. Pero no digan que la LUC ha dado más seguridad. Eso no es real. Eso no es real. Ni hablemos de los femicidios, que siguen a borbotones y en forma denigrante. Entonces, en esta campaña tenemos que hablar de lo que es. Nosotros hablamos de que se incorporó en la LUC, no es nuevo, el alquiler sin garantía. Se incorporó a la LUC. Y se incorporó para darle garantía a los grandes propietarios. Esto es la realidad. Fíjense lo que plantea el otro día un defensor del no. Dice, bueno, pero es un contrato. Vos lo firmás si querés o si no. Miren, cuando uno está desesperado por un alquiler, y hablemos con sentido común, uno es débil frente al propietario. Hay una relación que no es igualitaria. Es como patrono y obrero, no es igualitario. Entonces, el inquilino va a decir, bueno, si me alquilan sin garantía, me voy a meter en esto, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Y ojo, también están diciendo que no hay catastrofismo con esto, que no hay muchos desalojos. ¿Saben por qué? Porque hubo firmas. Porque la gente está escuchando nuestro planteo y dice, no, yo todavía no me meto en esto del alquiler sin garantía. Ahora, ¿quién da garantía que las inmobiliarias el día de mañana, si triunfa el no, digan, mire, aquí solo alquilamos sin garantía? Nadie. Y eso lo saben los inquilinos de este país. Entonces, lo que han hecho con esto es poner un corsé al desalojo mucho más fuerte que el que había y hay aún en la ley de alquileres. Por lo tanto, incorporarse a esto de la LUC es incorporarse una soga al cuello para el inquilino. Entonces, lo otro es no entrar en provocaciones. Hay una senadora que, como decía el poeta, cuyo nombre no quiero acordarme. No quiero acordarme porque solo nombrarla me hace daño. Y está provocando permanentemente una falta de respeto. Dijo que la compañera Mira de la FEU tenía que aprender a leer. Por favor. Miren, si un compañero o una compañera lee mal, en caso que así fuera, cualquiera sea la persona, no nos podemos jactar de eso, reírnos de eso y mandarla a que aprenda a leer. Y eso lo ha dicho esta pobre senadora de la República, que en base a su impunidad dice cualquier cosa. Ahora están enojados también con el carnaval. Miren, yo vengo de una familia murguera y me acuerdo que mi viejo, cuando yo era muy chico, cantaba la canción de las 40 que decía que gracias al durazno el hambre había parado, porque hubo una gran producción de duraznos ese año. Es decir, las críticas de la murga a los gobiernos, a la moda, ha sido histórico en el carnaval. Es más, estudien de dónde viene el carnaval, por favor, ilústrense, de la extraordinaria comedia italiana que nos dio todos los personajes, Arlequín, todos los personajes que ustedes escuchan. ¿Por qué usaban máscaras en el medioevo en carnaval y por qué se pintaban la cara? Porque iban a hacer críticas para que después no los reconocieran. Porque tenían miedo a que el rey los decapitara. Entonces,
¿Y de qué estamos hablando? ¿Ahora vamos a enojarnos porque las murgas critiquen? No, de ninguna manera. Ahora, por ejemplo, dicen, bueno, pero las murgas se pronuncian por el sí. Bueno, si hubiera una murga que se pronuncia por el no, que se pronuncie por el no. ¿O acaso por ser murguistas dejan de ser ciudadanos? No, no dejan de ser ciudadanos. Entonces se dan cuenta que este nerviosismo, esta histeria de también criticar a las murgas, y que las murgas están flechadas, no es correcto. Disfrutemos del carnaval. Hay humoristas que han criticado también a otros sectores. Ahora, si hubiera una murga del no, que haya una murga del no. Y dirá por qué hay que votar no. Y la del sí dice por qué hay que votar sí. Porque al final van a terminar prohibiendo el color rosado también, si seguimos así. Entonces, algo que quiero informar para terminar con el tema LUC es que ayer la Comisión Nacional Pro Referéndum nos reunimos en la dirección de la Comisión Nacional Pro Referéndum con la Comisión de Género del PCNT, con la Comisión de Género de FUCBAN, pero antes de reunirnos con ellos, habíamos tomado una posición que quiero aclararla. La Comisión Nacional por el Sí no convoca a que la consigna del 8 de marzo sea por el sí. Ayer hemos resuelto con claridad que la consigna la pondrán las organizaciones feministas que convocan al 8 de marzo. Otro tema es que cada organización pueda hablar, decir, opinar. Por ejemplo, la Comisión de Género del PCNT dijo que más de 30 sindicatos se han reunido con la compañera y han dicho que, bueno, van a ir con el sí en la marcha, al final de la marcha, pero por las consignas de las feministas y de los feministas. Digo esto porque no es saludable que se abra un debate que nos pueda dividir. Si hay una mujer que quiere ir con una camiseta rosada, que vaya. Si hay otra que quiere ir con una camiseta azul, que vaya, o celeste, que vaya. Pero ayer, la Comisión Nacional por el Sí, quiero dejarlo claro, ha resuelto que el 8 de marzo la consigna central es la que digan los colectivos feministas. No será el sí. Esto es importante y es una decisión de ayer, exactamente a las 17 horas de la tarde, en el local del PCNT que se reunió la Comisión Nacional por el Sí. También, cuando llamamos a la compañera de la Comisión Sindical del PCNT, planteó de que en el paro general que plantea el PCNT, por sus cuestiones, y tiene toda la autonomía de poder, la Central Obrera, la Convención Nacional de Trabajadores, llamar a un paro, va a darle guardia gremial, el transporte no va a parar, porque este era un problema en una concentración tan importante que parara el transporte. Entonces esto, para dejarlo claro, como FUCBAN llevamos esta posición a la Comisión Nacional por el Sí y por unanimidad se aprobó que las consignas centrales del 8 de marzo lo definen los colectivos feministas. Esto me parece que es importante. Nos vamos a una tanda y ya tenemos en el estudio a la compañera Valeria España para seguir hablando de la LUC, pero desde una perspectiva feminista. Bueno, estamos aquí con la doctora Valeria España, una invitada, yo diría ya de la casa, y parte de FUCBAN, para conversar sobre, justamente, se viene el 8 de marzo, hablemos de feminismo, hablemos de la mirada del feminismo o tuya sobre la LUC. Buenos días, Valeria. Buen día, Gustavo. Bueno, un gusto poder estar nuevamente aquí. Bueno, lo primero que creo que hay que plantear y que es fundamental es, por lo menos de mi perspectiva, los feminismos son una praxis política y por lo tanto eso implica que la mirada en realidad particularmente de la ley de urgente consideración nos retrotrae al momento en el que se presentó. Que eso es importante no perderlo de vista, porque también al calor de la campaña se pierde un poco de vista
desde cuándo estamos impugnando esta ley, ¿no? Cuando por primera vez se conoció el proyecto de esta LUC fue el 22 de enero del 2020, y después, el 28 de abril, fue que se presenta formalmente al Parlamento. Hay 8 horas de discusión. No hay que olvidar que además estábamos en el momento de quédate en casa con mayor rigor, y por lo tanto la perspectiva que se tenía ahí era, por un lado, que había una imposición absolutamente irracional de un mecanismo que en su nombre lo lleva, digamos, en su nombre lleva la penitencia, que es de urgencia, que Sanguinetti ha hablado en un libro que tiene sobre la nueva Constitución, porque hay que recordar a quienes nos escuchan que el artículo constitucional que habilita la ley de urgente consideración es una innovación, entre comillas, que se hace en 1967 en una reforma constitucional, y que en ese sentido otorga, digamos, facultades adicionales al presidente de la República, y que incluso en otros países del mundo ha tenido ese manejo discrecional de la urgencia, como lo hizo este gobierno. Ha sido muy fuertemente criticado, como ha pasado en Italia, e incluso hay fallos constitucionales que plantean eso. Entonces, las posturas respecto a los feminismos, que siempre hubo una expectativa, y al igual que el resto del movimiento popular, de avasallamiento, en el sentido del momento en el que se presentaba, y después se presenta el 28 de abril, después, bueno, se crea una comisión que se discute esta ley de urgente consideración, y en esas delegaciones es que participan, bueno, diferentes colectivos de todo tipo, también colectivos feministas, para plantear la postura en relación a los temas. Y hago toda esta introducción que le dan 15 minutos. Exacto, una delegación donde evidentemente todo el componente participativo que se espera en una democracia cae. Y hago toda esta explicación porque a veces cuando hablamos de, bueno, incorporar una mirada feminista a la lectura de una ley, y concretamente de la LUC, se espera, bueno, buscar casi que poner la ley y buscar las palabras género o mujer para ver si eso hay un impacto directo, y creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Creo que ahí los feminismos, y hay que verlo concretamente para no decir que hay nada importado, con feminismos construidos en el seno de la base popular en América Latina, han planteado, bueno, otras formas de relacionamiento y otras formas de diálogo con quienes gobiernan, ¿no? Y eso es un planteo como el punto de partida, digamos, de la impugnación feminista de la LUC, que es cómo se planteó a puerta cerrada, incluso con una imagen que no puede ser más patriarcal que, bueno, el César, en este caso la calle Pou, viendo desde arriba cómo se votaba la ley de urgente consideración, en un contexto donde, hay que decirlo, tampoco hubo barras, donde no hubo participación más allá de esos 15 minutos que bien señalabas, y por lo tanto ese sería el primer punto de partida de impugnación, o sea, una lectura de cómo se presenta, en qué contexto, un contexto pandémico, y después ver que en el contenido, en la letra, evidentemente cae el análisis respecto a la efectiva urgencia del contenido de esa norma. Sumando dos cosas además, ¿no? Primero, que en las elecciones nacionales no se habló del contenido de la LUC. Cuando dicen los defensores del no que el pueblo ya sabía. No, el pueblo no sabía porque, como tú bien dijiste, se presenta en enero y después en abril, ya pasadas las elecciones. Lo único que se dijo en las elecciones: va a haber una ley de urgente consideración. Entonces, eso es importante. Por lo tanto, lo primero es que ya el procedimiento, como tú planteás, fue incorrecto. Incluso decirlo, porque cuando se dan estos espacios de discusión que se dieron dentro de diferentes colectivos para bueno, tratar de entender un poco el texto, a diferencia de lo que se dice o lo que hace en este caso el gobierno, que es defender la LUC, aún los propios nacionalistas, hay un grupo de nacionalistas que reconocen que no la leyeron pero la defienden. Bueno, a nosotros nos pasó que al revés, cuando se presenta en enero hay que leerla, hay que entenderla, y hay que saber si le hace bien a la ciudadanía o no, claro, a partir de eso.
Y en realidad lo que empezamos a ver es que nos hacíamos preguntas, ¿no? En diversos colectivos donde tuve oportunidad de participar, que era precisamente, bueno, ¿qué es lo urgente? ¿Cuál sería una ley de urgente consideración del pueblo en ese momento pandémico y que hoy se sigue, digamos, en el tiempo? Y claramente, si analizamos las reivindicaciones del movimiento feminista desde que se instauró la democracia, digamos, lo que vemos es que, evidentemente, y de las emergencias que hay hoy, a nivel nacional en términos de género, evidentemente ninguno de los planteos de la ley de urgente consideración, al igual que pasa con el tema de la vivienda, no reconoce ninguna de las emergencias nacionales en relación al tema de la situación de las mujeres y las disidencias, y concretamente en relación al combate de la violencia basada en género. Sino todo lo contrario, instaura una lógica que ha sido denunciada, que tiene que ver precisamente con colocar como la única manera de resolver los conflictos en una sociedad el brazo armado, digamos, del Estado, digamos, la faz más represiva de un Estado de Derecho, que es el derecho penal, y lo refuerza, lo engrosa, como es el capítulo primero de seguridad, y ahí lo que vemos es que evidentemente eso va, digamos, se cae, digamos, de bruces de las reivindicaciones históricas de, bueno, los feminismos antipunitivistas, que consideramos que efectivamente para resolver la situación de violencia basada en género, la cárcel no soluciona los problemas. Evidentemente también los mecanismos de represión policial tampoco son un mecanismo para generar una mejor convivencia, sino todo lo contrario. Lo que se ha planteado históricamente de esta impugnación feminista latinoamericana es que, a diferencia de lo que dicen los grupos más reaccionarios, en el centro no está plantear momentos irreconciliables con los varones, sino al contrario, es poner en el centro la vida, poner en el centro el cuidado de esa vida, y a partir de ahí pensar cómo como comunidad reducimos los daños en lugar de aumentar los castigos, que eso es el espíritu, sin duda, de la ley de urgente consideración. Bien, la situación de seguridad, decíamos antes de que tú llegaras, bueno, ya se está demostrando que se está cayendo toda esta propaganda de que gracias a la LUC estamos mejor en seguridad. En el tema de género, tú decís, el feminismo ha planteado, bueno, ¿cuáles hubieran sido, a juicio tuyo y seguramente de varios colectivos, los temas urgentes para resolver el problema de género? Bien, de entrada, por ejemplo, y es algo muy concreto que está en el texto de la LUC, que evidentemente no es lo deseable, que es la criminalización de las mujeres más pobres. Eso, evidentemente, no estaría en una plataforma de reivindicación feminista. Criminalizar a mujeres pobres que en determinados contextos y por la manera en la que se construye, digamos, la política de drogas en un país, quedan situadas como el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Esto lo digo porque el artículo 74 de la LUC, que desde el punto de vista de perspectiva de género es el que ha tenido un impacto más tangible incluso hasta ahora, porque ha sido planteado incluso por los defensores públicos penales como una situación dramática, y que además demuestra, nos hace no es ni siquiera una caricatura, es una escena dramática en la cual vemos cómo nuestro sistema penal actúa frente a un capo del narcotráfico empresario, en relación a esta histórica incautación de cocaína. Estamos hablando de 4 toneladas y media de cocaína, y que se viralizó, que se cazó en Argentina, digamos, hubo todo tipo de concesiones, y al mismo tiempo hay casos que han sido denunciados por defensores públicos, donde vemos que hace carne, digamos, este artículo 74 de la LUC, donde una mujer queda privada de libertad por 17 gramos de marihuana, ¿no? Entonces, lo que vemos en estos extremos es que lo que genera este artículo de la ley de urgente consideración
es que más allá de la cantidad que se tenga en la tenencia de sustancias, se agravan determinados contextos, inspirado además en una normativa que estuvo vigente en el 74, ¿no? Que eso En vemos. plena dictadura. Entonces, ahí lo que vemos es que se agrava, bueno, que se agrava que esté en el hogar, hay que decirlo, que generalmente en todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo en los sectores más pobres, hay una doble, triple carga a las mujeres, y que muchas veces son las que están en el hogar, y eventualmente si hay algún tipo de operativo en un hogar, que va a ser un hogar pobre, no va a ser Sí. ningún tipo de zona residencial, donde va a haber una redada para buscar si eventualmente hay una boca, y lo que vemos es que ahí, bueno, amparado en esta ley de urgente consideración, tanto material como simbólicamente, bueno, la policía está teniendo este poder, digamos, selectivo de criminalización primaria, de detención de mujeres pobres. Y después, bueno, también esto lo leemos con la situación que evidentemente va mucho más allá de la LUC, que es la situación que viven las mujeres privadas de libertad. Entonces, por un lado está esto, ¿no? Como el derecho penal se ensaña con las mujeres que quedan de alguna manera atravesadas por una situación donde se considera que actuaron y cometieron algún delito, en este caso vinculado en el 70% de las mujeres privadas de libertad con hijos, vinculados al microtráfico. Eso nos tiene que decir algo. Aquello de que él le pidió que le trajera. Claro, muchas veces a la cárcel. Muchas veces con engaños, muchas veces capaz que la persona a la que le lleva no es ni su pareja ni nada, sino que ella termina atendiendo algún tipo de presión para ir. Entonces, en ese sentido, no estamos leyendo la profundidad de los problemas. Entonces, eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque evidentemente este es uno de los casos que ha quedado más en evidencia de ese desequilibrio en la manera en la que se aplica la justicia, y a su vez la justicia penal, y a su vez lo que vemos, y que también quedó de manifiesto en un informe muy elaborado, muy detallado, que elaboró la Asociación de Defensores Públicos, donde planteaban no solamente este caso concreto, sino también lo que sucede. Eso sí, efectivamente tiene un impacto mayor en varones jóvenes, que tiene que ver con el tema del desacato, el tema de alguna manera al agravio a la autoridad, y las diferentes situaciones, excesos que suceden. Pero esto creo que está bueno plantearlo, porque en el universo penal surgen situaciones donde o ya sea la mujer que queda como autora de un delito vinculado al microtráfico, en este caso, o una mujer que de alguna manera es víctima del delito, y que muchas veces esos delitos están asociados también a la violencia de género, que eso lo podemos analizar también como parte de esas reivindicaciones que quedaron sobre la mesa, que es mayores políticas de género no implican un aumento de penas, sin duda. Perfecto. Bueno, tú hablabas del tratamiento desigual entre el que tenía 4 toneladas de cocaína y los 17 gramos de una mujer, ¿no? Eso me parece que es importante, como también, yo no sé qué pasó con la Operación Océano. No sé si se la tragó el océano o qué, pero ya se habla muy poco de algo que es también un drama, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Valeria, te decía, ¿qué otro artículo ustedes ven que perjudica o que no contempla la verdadera resolución de los problemas sobre género? Sin duda, toda la sección vinculada al tema de vivienda, eso es importante plantearlo, porque, bueno, evidentemente algo que se ha alegado sobre todo quienes promueven el no a la derogación, es, bueno, plantear que se necesitaban alternativas para el tema de las soluciones habitacionales. Y lo que vemos claramente es que, sin duda, generar un nuevo régimen de alquileres donde el correlato es la construcción de un nuevo régimen más bien de desalojos express, evidentemente en esta misma dimensión que yo planteaba, que es el hecho de que las mujeres, la mayoría de las mujeres
que se encuentran en su hogar o que están en hogares monoparentales y que sostienen un hogar, probablemente tengan una situación de mayor vulnerabilidad en términos de acceso a la vivienda, y por lo tanto cualquier mecanismo que quite garantías en la seguridad de la tenencia, en ese derecho a permanecer, porque además eso hay que decirlo, ¿no? Cuando se dice, bueno, generamos un régimen más. Bueno, en realidad no es solamente te facilito el acceso, sino garantizo que haya una permanencia. Y un régimen donde por un atraso de 3 días en el pago, donde no se puede negociar el tema de la mora automática, donde generamos una sociedad de eternos deudores, ese no es el imaginario que está cuando justamente en la propia ley integral de violencia basada en género se plantea que el Estado está obligado a generar mecanismos de soluciones habitacionales para aquellas mujeres víctimas de violencia basada en género. Y lo que vemos es que eso no tiene un correlato, evidentemente. Hay algunas acciones que se han hecho, pero ha ido reduciendo incluso las soluciones habitacionales para mujeres víctimas de la violencia basada en género, y que obviamente la solución habitacional muchas veces puede ser la salida de una situación de violencia, ¿no? Entonces, sin duda esa sección es una sección donde es mucho más claro, digamos, este impacto en los hogares donde hay mujeres o aquellos sectores donde de repente efectivamente no tengan alguna alternativa para tener un mecanismo de un régimen de alquileres con garantía, y bueno, eso puede generar evidentemente, puede dar lugar a diferentes abusos. Y otra situación que creo que no es menor y que vos hablabas de la Operación Océano, tiene que ver con el tema de la trazabilidad y los mecanismos para evitar el lavado de dinero. Lo digo esto porque pareciera muy, muy lejano, pero si vemos los casos que ha habido, sentencias condenatorias por trata de personas, la mayoría de las operaciones que han, digamos, dado cuenta que hay situaciones de trata de personas en Uruguay han estado vinculadas con lavado de activos. Claro. ¿Qué pasa? El sistema es más sensible a las afectaciones al sector financiero. Entonces, si ven que hay una afectación al sector financiero, bueno, después ven si hay una afectación a un bien jurídico tutelado, como puede ser la vida y la integridad. Entonces, eso creo que también es un dato, porque en realidad, en lugar de hacer acciones que busquen prevenir, eliminar y sancionar la trata de personas, se generan mecanismos donde se invisibilizan, digamos, los recorridos delictivos más graves, y se aumentan penas para las personas más pobres, ¿no? O sea, hay un sesgo ahí de clase muy marcado también en la pluma redactora de... Claro. Ahora, Valeria, ellos están planteando en forma insistente que la LUC da seguridad. ¿Cómo lo ven desde una perspectiva feminista? ¿Cuál es la seguridad que da la LUC? Sí, ahí ha sido muy expresivo, sobre todo Subía, pero bueno, Enrique Viana falleció. Subía, que ha planteado de forma muy efusiva que la seguridad que da en realidad es quitar garantías a las y los ciudadanos en términos de generar una cercanía de las personas con el porte de armas, ¿no? Es decir, plantea que el Estado no va a dar la respuesta que se precisa, y por lo tanto habilitar un marco más laxo en relación al tema de legítima defensa, que está en el artículo 1, eso es lo que va a generar un contexto de mayor seguridad, lo cual es un disparate, ¿no? Es como decir, bueno, si volviéramos al lejano oeste, estaríamos mejor, ¿no? Claro. Habría que ver la entrevista que le hizo la Diaria ayer a Subía, que fue muy, muy elocuente en relación a estos planteos que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, qué es lo que la LUC mejora, y lo que él planteaba creo que es el mejor argumento incluso que tiene la propia campaña por el sí, porque es decir, lo que se precisa para mejorar la situación de seguridad en el país, en Uruguay, en un país como Uruguay,
es que los ciudadanos y ciudadanas hagan justicia por mano propia, ¿de verdad? Sin duda no ese es el esquema, ¿no? Y después lo otro que es, también lo hemos dicho, generar un Estado gendarme, donde haya un campo enorme de discrecionalidad para el uso de la fuerza por parte de la policía, no le sirve a nadie, ni siquiera a la policía democrática. O sea, lo que vemos es que esto genera una ambientación, y no se dicen necesariamente de los feminismos, sino incluso desde estructuras como los institutos de derecho procesal, donde plantean que la ambientación de un Estado gendarme quita garantías en la propia actuación de la policía, por esa discrecionalidad enorme. Y después, sin duda, algo que después se puede plantear y que eso no necesariamente quienes nos están escuchando tienen porque eso no se analiza necesariamente a la hora de votar, pero yo creo que sí, que es la ausencia de técnica legislativa a la hora de armar la LUC, ¿no? Este instrumento con tantos artículos, con tantos temas, que a veces colinda con el propio derecho vigente, tampoco está generando una buena armonía en términos de nuestra propia normativa, ¿no? Sí, y además está claro de que se pueden manejar cifras, pero yo siempre digo que el oyente reflexione si verdaderamente se siente más seguro hoy en día. En este fin de semana hubo 9 muertes, y bueno, yo le asigno a que en el tiempo que estuvo la gran ola de la pandemia y no había movilidad, bueno, pueden haber bajado los hurtos y eso, que es algo triste. Que nadie vaya a pensar que nos alegramos porque esto está sucediendo. No, esta es la realidad objetiva. Y cuanto más miseria haya, más pobreza haya, bueno, esto se puede agudizar mucho más todavía. Valeria, una última reflexión. Como feminista, ¿qué le dirías a las mujeres sobre qué hay que votar el 27 de marzo? Bueno, sin duda, la ley de urgente consideración va en contra del espíritu que se espera en un país democrático por el avasallamiento. Las relaciones de poder y dominación evidentemente quedan en evidencia en esta discusión que se ha dado en términos de la LUC. Evidentemente no se nos va la vida únicamente en la derogación de la LUC, y por lo tanto también un poco con lo que vos planteabas, decir, bueno, existen una serie de planteos de una transformación radical, digamos, de las estructuras de injusticia, de desigualdad, que es importante seguir planteando, e incluso lo vimos, ¿no?, con lo que pasó con la difusión de una violación grupal, la respuesta que hubo al respecto, y las formas donde tanto solapadamente como de forma exacerbada se difunde la violencia basada en género en la cotidianidad y en los propios medios de comunicación. Entonces, por lo tanto, la LUC es un elemento más donde evidentemente puede haber una lectura sobre lo pernicioso que es la LUC en términos del articulado, pero sobre todo en términos de la forma justamente de plantear en una democracia constitucional ciertos temas, ¿no? El avasallamiento es algo que desde los feminismos siempre se plantea como un problema. Y algo que queda en evidencia es que evidentemente cuando se plantea la ley de urgente consideración en la manera en la que se plantea, en los tiempos en los que se plantea y el contenido que se plantea en nombre de la urgencia, es una falta de respeto a las emergencias reales que hacen que, bueno, tantas mujeres, madres y familiares busquen a sus hijas desaparecidas, donde haya situaciones, efectivamente, como vos decías, donde la violencia basada en género termina en feminicidios, donde hay una enorme impunidad también muchas veces, donde falta de alguna manera debida diligencia en la propia policía para actuar, y donde vemos que hablar de urgencia de estos 135 artículos como una solución para nuestra comunidad política es una falta de respeto a las reivindicaciones que vienen haciendo no solamente, organizaciones, colectivos feministas, sino las propias mujeres que desde el campo popular
levantan una pancarta buscando a sus hijas desaparecidas, a sus hijas o reclamando al Estado alguna respuesta por la falta de acción y de debida diligencia ante algún crimen violento. Entonces, eso también es importante plantearlo porque es parte, digamos, de una agenda amplia del movimiento popular social en Uruguay, pero que tiene un impacto en la ciudadanía de a pie y que evidentemente la reducción de la violencia basada en género pasa por otro lado, y la generación de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y las disidencias también evidentemente no está en esos 135 artículos, y creemos que es importante también como una forma de cuidar nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra democracia y nuestras instituciones, bueno, interpelar con los mecanismos de la democracia directa al gobierno, que está absolutamente cegado y que evidentemente representa lo peor de las miradas patriarcales, andocéntricas, que no miran, digamos, lo que tendría que hacerse para una construcción de lo común. Valeria, te agradecemos muchísimo tu aporte a esto. Espero que todos los oyentes hayan reflexionado al respecto. Vamos, entonces, el 24 de febrero nos vamos a ver todos los cooperativistas marchando por 18 de julio, recordando aquel 26 de febrero histórico del 84 y además por todas nuestras reivindicaciones. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, de 10 a 11, a Habitar el Pensamiento. Muchas gracias a Valeria y a todos los invitados que hacen que los orientales sean cada vez más ilustrados y más valientes. Por eso votaremos sí de la Rosada. Las cooperativas se unen manos amigas.